garantista tiene una lógica, es que la excepción a la libertad es la prisión preventiva. Es decir, es una medida extrema, excepcional, y donde los estándares de conocimiento o de medios de prueba tienen que ser altos, tienen que ser fuertes, tienen que ser fundadas. Y creo que lamentablemente muchos jueces del Perú y de nuestra región no han aplicado esos estándares y esos conocimientos de manera adecuada. Es decir, en algunos casos sí y en otros casos no. En el presente caso del señor Vizcarra, lo dijimos nosotros en algún momento, que no había elementos objetivos de un peligro de fuga para poder acreditar el tema de una prisión preventiva. Pero lo que sí ha dicho la juez es algo muy interesante. Existen elementos, o mejor dicho, medios de prueba graves y fundados de que el señor Vizcarra ha cometido actos de corrupción y de delitos de cohecho y delitos de colusión. Entonces, eso sí se ha establecido. La pregunta es, si es que hay eso, ¿por qué no se da una prisión? Porque para la prisión se requiere algo adicional, es que exista peligro procesal. Y dentro de ello se requiere que haya un peligro de fuga. Y como la misma juez ha dicho y ha descartado que no hay peligro de fuga, y me parece correcto el razonamiento. Por eso invoco a muchos jueces que hasta ahora tienen una mentalidad inquisitiva, que cuando se habla del arraigo, hablan que no hay calidad del arraigo, es una creación ficticia, fantasiosa para justificar a veces una prisión preventiva. Pero lo interesante de esta decisión, y creo que ahí va a ser materia de discusión en la apelación, y también es materia de discusión ya ahora con muchos amigos y colegas penalistas, es lo siguiente. ¿Qué ha dicho la juez? Martín Vizcarra se ha acreditado que en el caso Richard Swing ha manipulado información, ha atemorizado a los testigos en ese caso. Ejemplo, la declaración de Karen Roca, donde se ve que manipula información, les dice que mientan, y agrega que hay 2 testigos con identidad reservada que también han dicho lo mismo. Entonces, ha determinado que sí existe un peligro de obstruir a la justicia, pero se ha hecho una pregunta muy interesante y ha dicho, ese peligro de obstruir la justicia se da en el caso Richard Swing, pero ese peligro del caso Richard Swing lo podemos trasladar al caso Club de la Construcción de Coimas cuando él era gobernador de Moquegua. Esa ha sido su pregunta. Y para responder ello ha invocado de manera muy interesante la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Yanta, donde ha establecido que no es correcto que una presunción de sospecha en un expediente sea trasladado a otro expediente o a otro caso, porque si no haríamos una inferencia de una sospecha a otra sospecha y eso no sustenta la razonabilidad y la sospecha fuerte. Ahí me parece que ese es un razonamiento muy importante y por eso es que ha descartado el peligro procesal, porque yo al menos considero que de lo evidenciado hay peligro procesal porque el señor Vizcarra ha tenido una conducta de manipular información, de incluso coordinar con testigos para que digan cómo van a declarar, incluso de borrar información de las agendas de ingreso y salida de las visitas a Palacio. Pero, y esto, como vuelvo a repetir, va a ser materia de pronunciamiento en la apelación, de saber si se puede o no utilizar ese peligro en otro proceso para fundamentar el peligro procesal en este proceso. Eso va a ser una materia de análisis y sobre eso incluso algunos penalistas dirán, estarán a favor o estarán en contra. Me parece a mí que el razonamiento de la juez es muy correcto y se ha pegado a los estándares constitucionales y a las jurisprudencias que ha venido desarrollando la Corte Suprema. Es decir, muchos jueces, muchos fiscales en los ámbitos académicos hablan de las garantías procesales, hablan de la prisión que es una excepción, pero al menos cuando quieren aplicarla tienen miedo o abusan de ella. Pero la juez ha hecho un correcto razonamiento.
Pero lo que yo sí quiero poner en claro es algo. Esperamos que este precedente, esperamos que este razonamiento sirva de guía, sirva de norte para que los jueces del Perú apliquen esa misma forma de razonar, porque la justicia no puede ser diferenciada. Para algunos sí, estándares elevados de razonamiento y de sospechas graves y fundadas, y para otros estándares mínimos de razonamiento o de pruebas de sospechas que no son fuertes ni fundadas. Basta ver en nuestra región algunas personas que están presas, porque en el Perú más del 50% está encarcelado y sin condena. Por eso vuelvo a repetir, esperamos que esto sirva de guía, pero a la vez también de reflexión para poder aplicar en todos los casos por igual. Ejemplo, esta misma juez, en el caso, por ejemplo, del señor Castañeda Locio, le dictó prisión. A pesar que el señor Castañeda Locio, en el momento que enfrentó su prisión, tenía examen médico, o mejor dicho, certificación médica que sufría de problemas oncológicos, es decir, cáncer. Y las sospechas de peligro y de obstaculización eran mínimas. ¿Y por qué esta juez no hizo ese mismo razonamiento como lo ha hecho en el presente caso de una exigencia tan elevada? Por eso vuelvo a repetir, esperemos que los casos no sean selectivos y que la juez en algunos eleve el grado de razonamiento máximo y enarbolando la libertad y la prisión como excepción, y en algunos casos lo monijoree o lo relativice. Esperemos. Pero al margen de ello, vuelvo a repetir, creo que es la manera y que sea el punto de quiebre de dejar de hacer uso y abuso de la prisión preventiva. Uno, por parte de los fiscales, con la finalidad de atemorizar al procesado y buscarle una confesión bajo amenaza y buscar colaboradores eficaces. Dos, por parte de los jueces, que deben actuar sin miedo, sin temor, solamente bajo el principio de imparcialidad y lo que es su labor fundamental, defendiendo los derechos fundamentales de las personas. Y creo que así vamos a tener una justicia eficaz. Lo que el pueblo quiere no son prisiones preventivas. Lo que el pueblo quiere es condenas efectivas para los que han cometido actos de corrupción.